Sí, sí, profe. Ya, entonces tengan ustedes nuevamente buen día, queridos colegas de trabajo, profesores y autoridades que en esta primera etapa vamos a dar inicio pues a una nueva área de conocimiento. Y primeramente esta disertación del día de hoy vamos a darlo inicio enmarcándonos en tres aspectos principales. La que comúnmente nosotros como docentes de nuestra carrera debemos tener siempre al frente cómo poder tener una clase exitosa. Seguidamente a ello vamos a identificar pues algunos errores habituales que nosotros como docentes en la cátedra que impartimos vamos cometiendo. Vamos a identificar errores de lenguaje corporal que también en su momento a nosotros nos autocalifican nuestros estudiantes para que en base a todos estos problemas o estas manifestaciones en cierta manera indirectas o inconscientemente podamos subsanarlas y alcanzar, como el título principal lo dice, una clase exitosa. Bien, dicho esto, queridos compañeros, vamos entonces a dar inicio, como les había mencionado anteriormente, a identificar primeramente 5 errores comunes que nosotros cometemos de forma inconsciente en algunos casos y hay veces también con una forma de un mal hábito que podríamos presentar. En la primera instancia, como número 1, tenemos el error más común, que es el de oír sin escuchar. En la siguiente imagen vamos a determinar y nosotros vamos a meternos un poquito a la imaginación de esta imagen, que se ve claramente una persona que está con un tono, una tonalidad de voz excesiva, con una expresión facial furiosa, llena de ira, ¿no? Descargándose contra los estudiantes, o en este caso el estudiante, al transmitir cierta información que amerita a la clase que está impartiendo, lo cual incomoda. Y aquí hay que diferenciar dos aspectos. Una cosa es escuchar o que nos escuchen y otra cosa es oír. Generalmente nosotros como docentes debemos tener en cuenta algo. Cuando damos una clase o impartimos un conocimiento o compartimos, queremos compartir una experiencia a nuestros estudiantes, debemos hacerlo con un volumen de voz más moderado, más acorde, más amable, más ameno, más hogareño, podría decirse el término así, para que nuestros estudiantes, como en la imagen podemos apreciar, ¿no? Estén prestos y cómodos al escuchar, no a oír, porque el oír se dice bien claro que nosotros oímos todo tipo de sonidos en nuestra vida cotidiana. Podemos oír ruidos, podemos oír volúmenes, podemos oír bocinas, podemos oír el canto de los pájaros, podemos oír todo, pero muy pocos podemos tener la capacidad de escuchar. Y esto no lo vamos a lograr con nuestros estudiantes, sino cuando nosotros como docentes, liderados a un grupo de estudiantes, podamos regular esa tonalidad, podamos regular el volumen, podamos regular la calidez de sonido vocal que podamos emitir a nuestros estudiantes. Otro segundo error, o perdón, el resultado de esto, cuando nosotros tenemos una atención plena de nuestros estudiantes, vamos a tener como resultado lo que todos nosotros como docentes queremos en todas nuestras clases, una mayor participación, es decir, participación masiva, ¿no?, de todos nuestros estudiantes referente a todo lo que se le ha impartido y a todo lo que es el conocimiento que se ha podido hacer de llegar hacia ellos. Otro segundo error que tenemos en el puesto número 2 que se ha podido identificar, y esto por si acaso un análisis muy personal e independiente que he podido captar en nuestra institución, es el de educar desde el miedo y la autoridad. Y en esta situación, con esta pequeña imagen, vamos a podernos identificar tal vez en un momento dado algunos de nosotros. Personalmente también me puedo identificar en algún momento que por hechos externos a nuestra institución adopto una postura tal cual como en la imagen se ve viendo una persona descargándose una un mal momento en el cual en mi vida personal, familiar, académica o laboral haya tenido en un fragmento de tiempo. Lo cual trae esto como resultado un estudiante muy temeroso, muy sumiso, muy poco participativo. Es más, se podría decir que un estudiante demasiado cerrado. Ahí podemos ver en la imagen un docente muy autoritario
que contesta al estudiante referente a una pregunta o una consulta o una duda que tiene, de un mal gesto, de un mal genio, y bueno, como resultado de ello podemos llegar a tener que el estudiante comienza a trabajar con presión, con estrés. Aquí en la imagen claramente podemos ver de que el estudiante ya está temeroso, inclusive de mirar quién está en su espalda, ¿no? Y visualmente concentrado en su tarea, pero no sabemos qué tipo de resultados nos va a arrojar el estudiante una vez que nosotros estamos impartiendo esta clase. Otra tercera etapa o tercer error que comúnmente nosotros podemos ver son los temarios estandarizados. Esto también nos vamos a identificar muchos de nosotros, y también encabezo yo esto, que en nuestros inicios de clases, nosotros, según a la educación que hemos tenido, a la formación profesional, en ciertos momentos también hemos tenido que recurrir a bibliografías ya pasadas, ya antiguas. Damos a nuestros estudiantes que vayan a buscar información en libros que ya están hechos, y el cual nosotros canalizamos a que el estudiante siga simplemente esa línea recta sin darle indicios de que pueda ir planteando él otras opciones de abrirse a nuevos conocimientos. Es decir, le estamos marcando una línea tan recta, pero tan recta, que en ningún momento damos flexibilidad a que el estudiante aflore su pensamiento y su conocimiento. Lo propio cuando actualmente y habitualmente, esto partimos también todos, optamos por darles fotocopias. Las fotocopias que son, creo, el pan nuestro de cada día, y bueno, en algunos momentos es muy justificado. Bueno, los estudiantes, lo que se ve es que ellos ya están prácticamente saturados, ya, como se diría, hasta a lo más arriba de la cúspide, con tanta fotocopia, con tanta bibliografía poco actualizada. Lo que hoy en día los estudiantes ya están un tanto aburridos de recurrir a la lectura. Lo que buscan más es más dinámica, en otras palabras sería más acción. Por ende, al tener estas opciones de bibliografías antiguas, libros, textos, fotocopias, tenemos como resultado un estudiante ya desmotivado, un estudiante dudoso, un estudiante indeciso, y un estudiante podría decirse no con los pies en la tierra, sino un estudiante virtual que está navegando en el espacio sin tomar una decisión de ir ya sea a la izquierda, ya sea a la derecha, o ir en línea recta, referido al aprendizaje. Un cuarto error que podemos identificar nosotros sería el de no cumplir con tu palabra. Generalmente, cuando nosotros les prometemos algo a nuestros estudiantes y hacemos un gesto, como en la imagen se puede apreciar, de que refleja una imagen de yo no dije nada, a mí no me importa, tus problemas no son mis problemas, y ahora, ¿qué es lo que quieres que haga si tú no me has cumplido? ¿No? Los estudiantes nos califican a nosotros como un profesor o una persona mentirosa. Podemos ver ahí en esa imagencita, por no decirnos así, como el cuento de hadas de Pinocho. Una persona que no cumple, es más, que se vale de la mentira por querer lograr resultados que tal vez en un momento dado se ha fijado como objetivos a alcanzar. Y el objetivo o el resultado de todo ello, tenemos estudiante decepcionado cuando el profesor realiza la entrega de sus calificaciones. Y también a ello se adjunta pues el profesor decepcionado, el profesor desmotivado, que comenta que hizo todo lo posible, pero los estudiantes no pudieron captar lo que yo les expliqué. Y eso que yo les resumí todo el temario, ¿no? Cuando tomamos esta actitud de no cumplirles algo que nosotros les hemos prometido, especialmente una carrera práctica, de realizar ciertas experiencias o compartir experiencias, realizar algunos experimentos, indagar, investigar, si no les cumplimos, pues tenemos como resultado estas calificaciones negativas. Y un quinto error, que también no está dejarlo a un lado, que generalmente nosotros, y en muchos casos, en estas últimas etapas del 2019, en estos últimos clases que hemos tenido antes de la cuarentena, es el de acelerar la clase. En la imagen tenemos un corredor
Generalmente nosotros cuando estamos como docentes, por terminar algo que estaba dentro de nuestro cronograma de trabajo, realizamos una cosida, ponemos el pedal del acelerador a fondo y no nos importa si nos han atendido, no nos importa si nos han escuchado, pero lo que sí podemos estar seguros es que nos han oído. Y hace rato comentaba que hay una gran diferencia entre oír y escuchar, ¿no? Generalmente el estudiante nos va a oír, pero muy pocas veces nos va a escuchar. Cosemos sin importar nada con tal de llegar a la meta, con tal de llegar al cumplimiento del deber que nos encomendaron, evaluar al estudiante, traspasar las notas manuales, traspasar las notas digitales y sacando las estadísticas, tenemos, como en la anterior imagen, evaluaciones muy negativas con estudiantes decepcionados que llevan a la deserción de su carrera profesional. También podemos adjuntar a ello estudiantes confundidos, estudiantes dudosos referente al tema que se les ha impartido o se les ha hecho de conocimiento. Ahí tenemos en la tercera imagen, si bien me va a permitir recordar, el caso del estudiante, lo voy a decir con nombre ficticio, Acarapi Eugenio, ¿no es cierto? Que muchos de nosotros hemos pasado con ese estudiante que pone un rostro de sorprendimiento, un rostro de incógnita, un rostro de ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cómo? Profesor, no lo he entendido, ¿no? Creamos esa superioridad y ahí le hace la pregunta del profesor. ¿Han entendido? Y el estudiante coloca un rostro similar a la que tenemos en la imagen. Seguidamente a ello, pues ahora también va de la mano los resultados positivos. Si nosotros tomamos herramientas actuales, en lo que es la participación, la competitividad, la estrategia, la técnica, vamos a tener pues participación de los estudiantes, ¿no? Donde van a aflorar ellos sus experiencias, donde van a aflorar sus conocimientos, donde van a compartir todo lo que ellos saben referente a lo que se está tratando en una clase. Y por ende a ello vamos a tener, ¿no?, un mapa, ya un paneo general de lo que ellos pretenden ser a futuro cuando lleguen a terminar su plan de estudios, ¿no? Ya ellos ya van planificando, ya van ellos engranando todo su proceso de aprendizaje durante el tiempo que dure su carrera. Pero esto no lo vamos a lograr sin antes corregir nosotros 10 errores del lenguaje corporal que nosotros mostramos a nuestros estudiantes en el momento de impartir la clase dentro del aula, como también en el momento de impartir las clases prácticas en taller. Y esto se denota de la siguiente manera. Nosotros tenemos por habitualidad, y vamos a tomar conciencia de que generalmente tenemos el mal hábito de bajar la mirada o la cabeza. Pero ¿cuándo pasa esto? Cuando nosotros estamos realizando un dictado, cuando estamos incurriendo en la enseñanza tradicional que nuestro profesor de aquel entonces nos hacía un dictado y tenía que decir, niños o estudiantes, a tomar nota. Generalmente nosotros cuando incurrimos en ese error, nosotros no estamos dando atención a nuestros estudiantes, no estamos dando una confianza que puedan tener ellos con nosotros para poder compartir un dilema, un problema o alguna experiencia que ellos hayan pasado con referencia al tema que se está hablando, ¿no? Como se puede ver en la imagen, esto nos lleva a un calificativo de una persona o un docente inseguro. Nosotros cuando realizamos un dictado van a poderse autoevaluar cada uno de ustedes de que cuando realizamos un listado estamos en desatención total de nuestros estudiantes. ¿Qué están haciendo los demás mientras yo estoy dictando? Seguidamente a ello tenemos el ceñir la frente o juntar las cejas. Cuando mostramos este rostro, como se ve en la imagen, ¿no?, cuando participa un estudiante, nosotros hemos formulado una pregunta y decimos, ¿quién descubrió América? Y nos van diciendo Don Quijote de la Mancha y nos van diciendo el Chavo del Ocho, y nosotros colocamos un rostro así, un tanto de sorprendimiento, un tanto de indecisión, un tanto de desconformidad. Reflejamos al estudiante una personalidad dudosa,
es decir, dudoso de aprobar lo que el estudiante está transmitiendo, cuando debería ser lo contrario. Deberíamos mover tal vez una seña de la cabeza, de arriba hacia abajo, para dar lugar a un mínimo porcentaje tal vez de aceptación, aunque así sea errado su participación que tenga el estudiante. Seguidamente a ello, vamos a mostrar un rostro enojado. Tenemos una pequeña imagen, bien lo saqué de la película, ¿no? Que nos caracterizamos, muchos de nosotros, cuando mostramos esta rabia explosiva hacia los estudiantes, cuando les gritamos a ellos y no hacen lo que nosotros les pedimos. Al igual que hace rato se decía, esto denota incomodidad al estudiante y como también lo propio correlativamente el docente. Es decir, denota una persona que no se siente cómodo con sus estudiantes y como resultado de ello también, pues los estudiantes no van a estar muy cómodos con el docente que está impartiendo la clase. Después, tenemos el parpadeo de ojos frecuente. Cuando nosotros, si recordamos nuestros primeros indicios de clases, por un tic, se podría decir así, que teníamos ese entonces, realizábamos un parpadeo de ojos muy consecuente, muy frecuente. Esto denotaba, y es natural en muchos de nosotros, el nerviosismo que impartimos a nuestros estudiantes, o lo propio, viceversa también, el estudiante que no está acostumbrado a relacionarse con el profesor, a relacionarse con la clase, a relacionarse con el compañero que está al lado, ¿no? Entonces es un estudiante totalmente cerrado en su propio mundo que no acepta ni tampoco exporta ideas al exterior para poder desenvolverse de una mejor o adecuada manera al tema que se está tratando en un aula. Bien, seguidamente a ellos, también algunos docentes nos vamos a identificar que cuando denotamos una postura de manos atrás, las dos manos, en este caso en la imagen podemos ver una manito atrás, ¿no? Estamos impartiendo una persona que no queremos confiar en el otro, son mis reglas, es mi conocimiento, es lo que yo he investigado y esto es ley, ¿no es cierto? No estamos dando oportunidad a que el estudiante pueda participar y aceptar su respuesta como algo contribuyente a lo que se quiere encontrar la idea, algo a la solución que estamos buscando frente a un problema. Cuando colocamos las manos atrás, cuando colocamos las manos cruzadas adelante o cuando colocamos una manito atrás. Claro que está el caso que podemos entender algunos por comodidad en la postura que podemos adoptar, podemos colocar una manito, pero no muy frecuentemente frente a la clase que estamos impartiendo. Después de ello tenemos el morderse los labios. Esto generalmente lo vamos a ubicar pues cuando tenemos conversaciones bipersonales, es decir, con dos o un grupo reducido de 2, 3, 4 hasta 5 personas, ¿no? Tenemos el hecho de mordernos las uñas, que denota nerviosismo, y esto nos va a remontar a nuestro querido compañero que ya no está con nosotros en la institución compartiendo sus experiencias y sus alegrías, ¿no? Nuestro querido profesor Javier, que denotaba un tanto nervioso su actitud de nerviosismo, de ansiedad, ¿no? De estrés, ¿no? De una particularidad bien específica que nuestro profesor tenía cuando en todo momento, ya sea dentro de clases, dentro de la sala docentes, en el hecho mismo de estar ya en su área recreativa, tenía la manía de para comerse las uñas. Y eso es lo que no debemos hacer frente a los estudiantes, porque el estudiante es el que son 20, 10, 15, 30, vaya a ser el número que nos están evaluando. Y si multiplicamos por 2, porque son 2 ojos que nos ven, son el doble de personas o el doble de visibilidad que tenemos frente a ellos, que nos están calificando a nosotros todo lo que nosotros estamos mostrando, todo lo que nosotros estamos reflejando, todo lo que nosotros estamos mencionando y todo lo que nosotros estamos compartiendo. Seguidamente ello tenemos el morderse el labio. Cuando nosotros compartimos una idea central o exponemos un tema nuevo, entonces estamos mordiéndonos el labio, esperando respuestas correctas a lo que realmente nosotros queremos o esperamos de ellos que respondan positivamente, ¿no? Denotamos una personalidad de inseguridad de sí mismo. Es decir, ¿será esa la respuesta? Pero si yo he estudiado de esta manera y esta creo que no es la respuesta, ¿y ahora qué hago?
Entonces, lo que hago, voy a hacer, tomar un pequeño fragmento de la respuesta del estudiante, compartirlo con mi pequeño fragmento y sacar un resultado. Pero ¿será lo adecuado? Entonces, estamos en esa área de mostrar a un crítico, podría decirse así, de una persona inseguro de sí mismo. Debemos estar seguros, queridos colegas, de lo que impartimos. Manos sudorosas, esto ya muchos de nosotros ya nos autoconocemos, ya conocemos cuando nos portamos, cómo nos portamos dentro, fuera del área de trabajo, ¿no? Comenzamos a transpirar o las manos a desprender ciertos líquidos que son conocidos también como persona nerviosa, cuando estamos jugando, cuando estamos caminando, cuando estamos manipulando algún instrumento, alguna herramienta, entonces se denota como una persona nerviosa. ¿Qué es corregible? Todos estos errores son corregibles, por si acaso, ¿no? Entonces vamos a ir mencionando también cómo podemos corregir todos estos errores que habitualmente tenemos como mal hábito. Bien, taparnos la boca cuando alguien nos está impartiendo un conocimiento, compartiendo una experiencia, es lo peor que podríamos hacer, queridos colegas, al prestar atención a la persona que nos está hablando. Esto denota una personalidad de desacuerdo con todo. Es decir, que por más que tú le ofrezcas cielo y tierra, por más que tú le ofrezcas un montón de remuneración, un montón de incentivos a esa persona siempre va a estar en desacuerdo con todo. Y ese tipo de personas son los que tenemos que tratarlos con un poquito más de sutileza, con un poquito más de cordialidad, con un poquito más de calidez por parte de nosotros para poder llegar a abrir su mente y empiece a ser receptor de toda la información que se le está transmitiendo. Bien, sonreír por nervios. Muchos de nosotros, nuestros queridos profesores, los que recién están incorporando, no nos voy a dejar mentir, ¿no? Estamos en nuestras primeras clases un poquito sonrientes con frecuencia a todo lo que hablamos, a todo lo que participan nuestros estudiantes. Esto es algo natural que nosotros también debemos empezar a autocorregirnos y se conoce esta personalidad como profesor tímido o nervioso, que no es muy relevante para impartir las clases, pero que sí, con el pasar del tiempo debemos ir corrigiendo. Dado conocimiento estos 5 errores y 10 errores comunes que cometemos en el lenguaje corporal, ahora sí entramos a lo que es la etapa moderna de la educación, que son las estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje. Muy frecuentemente vamos a empezar a escuchar ahora sobre lo que son estas estrategias, a qué se refiere, cómo se aplica, cuál es el objetivo y muchas otras informaciones en todo lado. Bien, vamos a comenzar entonces impartiendo o dando a conocer el siguiente acápite o la siguiente pregunta. Todos hemos pasado por una pregunta en un momento dado, cuando decimos, terminé mi clase y acabo de revisar las pruebas del primer bimestre y no sé qué es lo que pasó, pero apenas el 5% de toda la clase ha respondido a lo que yo no esperaba así. Por ende, me siento muy frustrado y me siento muy furioso. Mis estudiantes no preguntan nada, no dicen nada, ¿no? Pero ahí parte el autoanálisis de nosotros, cómo estamos enseñando, cómo estamos haciendo que nuestros estudiantes nos escuchen. Debemos empezar a autoevaluarnos. ¿Por qué? Si tomamos una actitud autoritaria, como hace rato en los 5 errores mostrábamos, y además de tener tonalidades de voces muy reducientes hacia el estudiante, ¿no? Vamos a obtener, pues, por ende, resultados muy decepcionantes, como en la pregunta nos dice, ¿no? 5% apenas de un total de 30 estudiantes han podido responder a lo que yo realmente quería que por lo menos un 25 o 20 estudiantes lleguen a dar resultado o lleguen a dar resolución al problema que yo les he planteado. Tenemos otra pregunta que generalmente nosotros nos hacemos. En todas mis clases,
he tratado de explicarles lo más claramente posible. He explicado con un chuis, pero no me escuchan. Nos planteamos una interrogante. ¿Por qué será? ¿Qué es lo que está pasando? Ahí podemos ver en nuestra imagen que nosotros como docentes estamos tan concentrados o tan mimetizados o tan rutinarios en lo que tenemos que detallar en nuestra pizarra o en nuestra presentación, pero no prestamos atención a lo que están realizando nuestros estudiantes. Podemos apreciar en la imagen, si somos más detallistas, cada uno de ellos están en una distinta, están en una diferente actividad, ¿no? Sin importar lo que estén realizando, nosotros estamos cumpliendo la clase, pero no nos importa lo que nuestros estudiantes están realizando. Como consecuencia de ello, tenemos un estudiante desconcentrado, desconcertado, confundido, ¿no? Sin saber a dónde ir, sin saber qué oír o sin saber qué escuchar, y pues un estudiante con evaluación negativa. A ello, queridos colegas, entran las estrategias y técnicas de enseñanza y aprendizaje. En primera instancia, vamos a definir preguntándonos, ¿qué es estrategia? Estrategia vamos a conocer que se compone de una serie de acciones. Ojo, pero que estas deben ser planificadas, no improvisadas, que ayuden a tomar decisiones y a conseguir los mejores resultados posibles. Tenemos ahí en la imagen que cuando existe una planificación, una organización de un grupo de personas, ¿no? Podemos planificar y diseñar ciertas actividades, ciertas acciones para tener los mejores resultados o una idea común y general que pueda dar solución a un problema planteado. Ahora, vamos a conocer qué es técnica. La técnica son los procesos concretos, es decir, aquello que ya tenemos desde que tenemos uso de razón, podría decirse, que nos caracteriza a nosotros de forma individual, que nos permite ejecutar una opción de forma más eficiente. Y eso mucho nuestras queridas autoridades nos andan recalcando en las reuniones. Cada uno de nosotros tenemos una particularidad. Cada uno de nosotros tenemos una técnica que nos hace diferente el uno del otro, pero todos en conjunto formamos un solo equipo para sacar un solo proceso o un solo producto. A ello se muestra pues aquí en la imagen una persona totalmente exitosa, totalmente relacionada con todas las herramientas para hacer frente al problema que tenemos, ¿no? Porque problemas tenemos un montón, problemas académicos, problemas laborales, problemas de práctica, problemas de clases. Entonces, lo que se quiere es tener éxito. Recuerden bien, el título de la primera diapositiva es ¿cómo tener un éxito en la clase? Si tenemos una técnica, que es lo que ya tenemos, y la combinamos con la estrategia, vamos a tener como resultado, ¿no?, el éxito de esta persona, el éxito del profesor y por ende también el éxito de toda una institución. Ahora vamos a entrar a lo que es la enseñanza. Muchos de nosotros también debemos de tener como concepto en nuestras cabecitas de que nosotros sabemos enseñar, pero nos hemos preguntado si realmente nosotros enseñamos como sabemos todos los días. ¿Qué es la enseñanza? Dice, la enseñanza es la transmisión de conocimientos, pero en muchos casos, ¿será solo de conocimientos? No, también es la transmisión de ideas, ideas innovadoras, ideas nuevas que el estudiante o al estudiante pueda despertar la inquietud de querer saber más. También la transmisión de experiencias, de demostrar habilidades, buenos hábitos a la persona quien está recepcionando nuestra información que estamos impartiendo. En la imagen podemos ver ahí a un profesor, ¿no? Si bien si somos un poco más detallistas, debidamente presentable, lo que nos van exigiendo siempre en nuestra querida casa de estudios, de nuestra fuente laboral,
¿no? Presencia, desde la vestimenta, postura, ¿no? Y además demuestra conocimiento al impartir una clase idónea, viable, de conocimiento, de experiencia, de habilidades y de buenos hábitos. Seguidamente a ello vamos a ver qué es el aprendizaje. El aprendizaje es la adquisición del conocimiento de algo por medio del estudio. Pero ¿cómo estudiamos o cómo estudian nuestros estudiantes? Mediante el ejercicio o la experiencia. Bien, en nuestro caso, generalmente nuestros estudiantes vienen estudiando de acuerdo a su experiencia laboral en sus talleres, que es lo correcto, que está muy bien. Pero lo que les falta a nuestros queridos estudiantes también es estudiar referencias bibliográficas, tanto del docente, de sus experiencias mismos de él, tanto prácticas como también ahora en esta nueva era virtuales, recurriendo a información virtual que tenemos accesibilidad ya con mayor, cada vez con mayor facilidad a información, podría decirse, infinita de todo lo que nosotros queramos. Que solamente hay que hacer una planificación adecuada para adquirir estos conocimientos, solamente eso. Bien, ahora vamos a ver una pirámide de aprendizaje que se evalúa según el porcentaje de retención que tienen nuestros estudiantes pasado un determinado tiempo, en este caso 24 horas. Se dice estadísticamente que el nivel de aprendizaje que tienen nuestros estudiantes después de 24 horas, cuando este aprendizaje ha sido auditivo, ¿ya? Llega a retener esa información o a escuchar en un 5%. Cuando la información ha sido recepcionada visualmente, es decir, viendo un tutorial, un video, o un simulacro de práctica, ¿ya? O lectura en este caso, llega a un 10%. El utilizar audiovisuales, ya sea por el medio que sea, ¿no? Llega a cubrir un grado de conocimiento de un 20%. El de realizar demostraciones, el docente en este caso, realizar una demostración, llega a ser un poco más superior, un 30%. Pero acá algo más dinámico y práctico, que sería lo sinestésico, sería el de realizar prácticas, ¿ya? Reales, que sería un 75%. Y como en todo, personalmente a mí, ¿no? Cuando nosotros enseñamos más de algo nuevo que hemos aprendido, aprendemos más. Eso se ha calificado con un nivel de 90%. Es decir, perfeccionamos más nuestro conocimiento cuando impartimos ese conocimiento a otra persona. Bien, entramos ahora a los principales problemas que tiene de aprendizaje nuestros queridos estudiantes. Un principal factor sería el tiempo. El tiempo es el peor enemigo que tiene el ser humano y especialmente cuando se trata de asimilar aprendizajes de situación profesional, como es el caso nuestro, el tiempo es lo que más nos amerita. El tiempo es lo que más nos acorta, nos reduce y nos limita a desprender conocimiento y lo propio, a recepcionar ese conocimiento. El contenido de nuestro plan, de nuestra materia, debe ser lo más dinámico posible. Si tomamos la opción de tener un contenido muy literario, muy teórico, va a ser un problema determinante para que nuestros estudiantes no logren asimilar lo que se quiere que ellos asimilen, dándoles una bibliografía referencial. La atención lo que hoy en día nos está costando con nuestra nueva generación de estudiantes, nuevos jóvenes que vienen, no sabemos cómo captar esa atención de ese grupo de personas, como se veía en la anterior imagen, cuando el profesor estaba impartiendo una clase y los estudiantes estaban realizando 1 y 1000 actividades menos atender la clase. Un cuarto factor, la motivación. Debemos, queridos colegas, realizar actividades que sean motivacionales a nuestros estudiantes a poder asumir responsabilidades acordes a su aprendizaje. Lo que nos falta, se podría decir, en un gran número, es crear
dinámicas de motivación, actividades de motivación, que el estudiante se sienta pues encendido de querer participar, de querer preguntar, de querer investigar, convertirse en un ambicioso del conocimiento en el sentido sano. Un quinto factor, problema también del estudiante, es la enseñanza. Ahí la pregunta de hace rato, ¿será que nosotros sabemos enseñar? Se podría decir que no basta el tiempo o la situación que sería de realizar o de haber realizado una carrera por años. Para ello tenemos pues unas herramientas que dice bien claro, estrategias de enseñanza para nuestros estudiantes. Hoy en día vamos a empezar ya a familiarizarnos con ciertas estrategias que nos van a ayudar a poder impartir nuestro conocimiento, que nos van a ayudar a que nuestros estudiantes puedan recepcionar lo que queremos impartir a ellos. Esta técnica es conocida como las ABP. A, por lo que son aprendizaje. B, en base a problemas. El aprendizaje en base a problemas nos dice que es un método de enseñanza y aprendizaje donde el estudiante adquiere conocimiento. Y esta técnica está más abocado a nosotros de la rama automotriz. Y bien, yo se les hacía de conocimiento a mis estudiantes cuando les imparto la materia de taller de moral de graduación y les digo, señores estudiantes, mientras no tengamos un problema, lamentablemente no podemos realizar una investigación. Porque el hecho de realizar una investigación es que nosotros debemos ir en busca de un problema. Y el método de aprendizaje en base a problemas es justamente el ideal para impartir nuestras clases, porque estamos en el área automotriz. Nosotros los mecánicos vivimos de los problemas, de ir en busca de los problemas, de encontrar las causas de esos problemas. Y al delegar estas actividades a nuestros estudiantes, estamos, uno, capturando su atención del estudiante para que se encuentre frente a algo nuevo, se siente un tanto indeciso de poder indagar el origen de ese problema, vaya en busca de conocimiento y al mismo tiempo pueda retener toda la experiencia que está teniendo en ese preciso momento. Ahí en la imagen podemos ver una situación de una exposición donde una feria tiene como por objetivo mejorar algo que ya se ha hecho. Es decir, mostrar cosas innovadoras, mostrar cosas nuevas. Ahí tenemos dos estudiantes, con uno de ellos con un rostro muy satisfecho de haber alcanzado su objetivo. Muestra haber adquirido alguna experiencia en el proceso de desarrollar algo novedoso, en este caso, un pequeño dron terrestre, ¿no? Una movilidad terrestre que al mismo tiempo sirve para transportar objetos pequeños. Y seguidamente a ello tenemos la situación, la expresión facial de otro estudiante, ¿no? Que todavía está en ese proceso de asimilar esa experiencia que ha vivido al tener como producto lo que muestra en cuestión acá, este pequeño móvil que va a tener una utilidad específica. Seguidamente a ello tenemos otra segunda estrategia que es la lluvia de ideas. Cuando nosotros planteamos un problema, queridos colegas, debemos dar oportunidad, debemos inyectar a nuestros estudiantes que ellos incursionen en participar con todas las ideas, así sean un tanto inequívocas, un tanto no idóneas, ¿no? Para poder alcanzar un grado de acoplamiento en base a las participaciones de todos. Se dice que la lluvia de ideas es una técnica que el grupo de personas crean en un conjunto. Como en la imagen podemos ver, cuando llueve gotas y gotas, un montón, millones, trillones de gotas en un mismo lugar, se hace un charco. Y de un charco, una laguna. Y de una laguna podría ser, ya exagerando el caso, un mar. Lo mismo con nuestros estudiantes, debemos admitir, debemos abrirnos a que nuestros estudiantes puedan
vertir estas gotas de ideas, estos granitos de arena, para ir masificando un resultado tal cual sea el esperado que va a hacer frente al problema que nosotros estamos planteando, que sería también, retrocediendo a la anterior estrategia, la ABP. Seguidamente a ello, también otra estrategia que vamos a utilizar serían los mapas conceptuales. Un mapa conceptual está dado por las gráficas para organizar y representar el conocimiento. Un mapa conceptual está debidamente organizado en un orden jerárquico, es decir, las ideas centrales encabezando y los que coadyuvan a esta idea abajo, escalonadamente, ¿no? Debemos ir realizando mapas conceptuales de un tema que nosotros queramos impartir hacia ellos para poder, ¿no?, ordenar esas ideas, para poder clasificar estas ideas y poder alcanzar un resultado común. El diagrama de Venn. Aunque no crean, queridos compañeros, el diagrama de Venn dice son los organizadores que facilitan el aprendizaje visual. Y esto, aunque no crean, les decía, nosotros, y bueno, más propiamente los docentes del área práctica, son los que facilitan y hacen aplicación de este diagrama de Venn. El diagrama de Venn dice que es la unión de varias partes o unión de varios conjuntos en un todo. Es decir, la unión de varios grupos conforman, como se ve en este pequeño rectángulo, un todo. En otras palabras, algebraicamente, si se habla, forman el conjunto universo. Esto resulta cuando nosotros planteamos la pregunta a los estudiantes de primer semestre, ¿no? Ahora, queridos estudiantes, ¿cuáles son las partes o cuántas son las partes y cuáles son estas partes principales que conforman un motor? Generalmente ahí los estudiantes, sea como Padre Nuestro, responden y dicen, no, son 3 partes, profesor. Pero ¿cuáles son esas 3 partes que conforman un todo? Son la culata, el bloque de cilindros y el depósito de aceite, o bien conocido como cárter. Que uniendo los 3 forman pues el conjunto universo, que sería, ¿no?, el todo. Debemos empezar a aflorar más este tipo de estrategias. Trabajo en grupos. Para llamar la atención de nuestros estudiantes cuando realizan actividades y que no estamos prestos a ellos a tomar su atención, dice que es muy aconsejable realizar un trabajo en grupos, que quiere decir que conformemos equipos de trabajo, que se forma con un objetivo, de llevar a cabo una tarea en común. ¿Pero esto para qué? Para alcanzar resultados óptimos, para alcanzar, confraternizar con el estudiante que trabajaba encerrado en su propio mundo, para unificar un grupo de trabajo, para unificar toda una clase, para unificar todo tipo de pensamientos y pues una vez hecho esto, abstraer todo lo mejor que se necesita para tomar como referencia o buena referencia a los resultados positivos que esperamos. Debemos empezar a realizar, a individualizar grupos, a formar grupos de trabajo, proporcionándoles un problema en el cual ellos como grupo de trabajo puedan interactuar entre ellos mismos, entre pequeños grupos reducidos, puedan sentirse más en confianza entre ellos y así tener también la confianza de poder preguntar al profesor alguna duda que ellos necesiten despejar con referencia a la clase que se está impartiendo. El docente o el nuevo docente del siglo XXI debe estar armado de todo tipo de herramientas o armas. Como vemos aquí una pequeña imagen didáctica, ¿no? Por cuestiones de tiempo vamos a acelerar un poquito más, ¿no? Un docente totalmente equipado para todo tipo de personalidad, para todo tipo de estudiante. Si bien tenemos un profesor que ya nos vamos capacitando en el acceso a las aulas virtuales, vamos construyendo nuevos paradigmas, perfiles del docente del nuevo siglo XXI, vamos a una pedagogía mejor planificada o mejor actuada con los estudiantes, vamos a una publicación de contenidos educativos, a una planificación. El docente del siglo XXI tiene que estar preparado para todo, queridos estudiantes, queridos colegas. ¿Para qué, pero?
para tener justamente esta clase exitosa. Y nos preguntamos acá, ya vamos llegando a la parte, a la parte final, que es lo que más nos interesa también. ¿Cómo tener una clase exitosa? Pero, Mirko, cómo vamos a usar estas herramientas frente a nuestros estudiantes para tener una clase exitosa? Muchos de nosotros nos vamos a preguntar y vamos a preguntar seguramente a Mirko, el expositor, para poder alcanzar ese objetivo principal. El proceso comunicativo. Para tener una clase exitosa debemos tener un proceso de comunicación. Es decir, el docente debe saber adecuar su ambiente de trabajo, tal cual los estudiantes, como vemos en la imagen, se puedan sentir en confianza, se puedan sentir en un ambiente de calidez humana, donde el estudiante pueda inclusive conversar con su compañero para compartir una idea, aunque así sea de transmitir su experiencia y se pueda hacer conocer al docente. El docente debe ser el líder que debería organizar esta clase para poder tener éxito en lo que se espera. Esto depende de la habilidad del docente. El docente, como bien en la anterior imagen veíamos, debe estar capacitado para todo tipo de situaciones, en la cual vamos a ver que una parte de ello es el experto en todo. No basta con que un docente tenga un recorrido de muchos años. No basta y no termina la carrera cuando un docente ya ha tenido un amplio recorrido, sino que el docente debe estar en permanente capacitación y actualización. No, el conocimiento no discrimina la edad, el conocimiento es para todo, siempre y cuando nosotros asimilemos al conocimiento o al querer seguir asimilando estas nuevas tecnologías para impartir nuestras clases. También debemos de saber manejar una clase. Muchos de nosotros volvemos a preguntarnos, ¿podemos manejar una clase? ¿Será que nosotros sabemos cómo liderar una clase? Debemos comenzar a autoevaluarnos esta situación para poder brindar una calidez, ya lo habíamos dicho por tercera vez, una calidez de clase. Llamar a los estudiantes por su nombre es un mejor hábito y un buen hábito que denota educación, que denota amabilidad, que denota cortesía. Colocar a los estudiantes de sobrenombre o de los apodos es algo negativo que podemos impartir a los estudiantes y por ende pues deteriora a alcanzar una clase con éxito. Nosotros debemos brindar y ser el ejemplo para nuestros estudiantes, ofrecer esa educación, compartir esos buenos hábitos, tener un trato amable y un lenguaje también educado, técnico y además también fluido. Sugerencias para iniciar una clase. Lo que podemos hacer para iniciar una clase, podemos hacer lo siguiente. Siempre debemos mencionar antes de iniciar una clase qué es lo que vamos a hablar. ¿Para qué sirve la termodinámica? Es el tema de la clase a iniciar. El profesor debe hacer que el título de esta nueva clase pueda ser visible para todos usando una serie de implementos o herramientas, en este caso material, una pizarra con diferentes colores, que sea visible para todo el número de estudiantes, utilizar presentaciones interactivas, como hoy en día ya estamos conociendo un poco más el PowerPoint, el Prezi, Genially. ¿Para qué? Para poder preguntar a los estudiantes qué es lo que saben del tema nuevo. Queridos estudiantes, ¿qué conocen de la termodinámica? Los estudiantes podrán vertir sus opiniones para que el estudiante también pueda tener un aprendizaje significativo, para que el estudiante pueda conjugar lo que conoce o lo poco que conoce con lo que se está dando a conocer por el profesor o por sus compañeros. El que comparta los objetivos instruccionales. El profesor debe hacer de conocimiento las reglas del juego, las reglas que van a delimitar o limitar ciertas acciones dentro del aula. Queridos estudiantes, estas son las reglas en las cuales nosotros debemos regirnos para llevar a cabo nuestra dinámica o nuestras clases presenciales y en todo caso también hoy en día en nuestras clases virtuales. Debemos ser de conocimiento esos objetivos instruccionales, destacar lo que se espera de ellos cuando ellos ya vierten una opinión referida a la reglamentación que se le está dando a conocer. También es parte de tener una clase exitosa.
realizar una experiencia inicial de aprendizaje, es decir, compartir algo que nos ha pasado para que ellos puedan prestar atención, conjugar lo que ellos también han vivido, una situación muy similar, es realizar una participación competitiva entre estudiante y estudiante. Y eso es lo que nosotros esperamos, interactividad con uno del otro, crear debates entre ellos, crear foros participativos, comunicativos y por ende también pues competitivos dentro de la clase. También otro segundo aspecto que en muchos de nuestros queridos colegas he podido apreciar son los simulacros que nos ayudan a llevar una buena clase. Simulacros de práctica en el área de taller, simulacro de seguridad en el caso de nuestro querido profesor Julio en lo que es el tema de seguridad industrial. Plantear los problemas ya referentes a un área específica, inyección, electrónica, suspensión, ¿no? O simplemente un mantenimiento, un cambio de aceite en los vehículos modernos. También lo que es el realizar un experimento. Y esto ya abocado ya a la innovación tecnológica automotriz en lo que es en las materias de proyectos para que ellos puedan defender sus títulos en provisión nacional en base a las lluvias de ideas que ellos puedan vertir dentro de las clases. Esto es lo que nosotros debemos empezar a motivarlos a ellos día a día, frecuente y consecuentemente, sin bajar la guardia. Ya casi terminando, tenemos también el de realizar dinámicas recreativas. No solamente es avanzar por avanzar, sino también podemos hacer que nuestras clases sean de forma tan amena, tan motivadora y también podemos plantear, ¿por qué no?, a manera de distraer, de distracción o de desestrés, realizar nuestra clase un tanto más coparticipativa, un tanto más amena, ¿por qué no decirlo? Como a manera de juego, crear juegos recreativos. Un buen ejemplo yo veía en algún examen, una sopa de letras, un crucigrama, podría hacerse un crucigrama colectivo, ¿no? Entonces, muchas herramientas que a nosotros nos falta por familiarizarnos, conocer para poder aplicarlos dentro de nuestras clases. Bien, también tenemos el de recibir a los estudiantes con puntualidad. Varias veces nos han recalcado que denota mucho tener una clase exitosa cuando el docente imparte el ejemplo de dar una clase, pero que el docente esté previo o minutos antes al iniciar ya su clase. Muestra o denota una persona educada, una persona responsable, una persona con un nivel de profesionalidad único, que además es símbolo de seguir, de ser seguidor de esa persona. El estudiante es quien nos evalúa la hora en la que nosotros damos inicio a una clase. El estudiante es quien nos observa. El estudiante es quien es prácticamente nuestro evaluador de todo lo que nosotros mostramos, denotamos, compartimos, expresamos y damos a conocer hacia ellos. Por ende, pues, queridos colegas, el hecho de realizar esta profesión de profesores, de facilitadores, de docentes, es una misión, pareciera así, de nunca acabar. Muchas gracias por su atención en esta primera etapa de nuestra capacitación, un nivel más, un área más que estamos empezando a conocer. Espero verlos y tener también la participación de ustedes, seguramente con algunas preguntas que van a formular en las siguientes actividades también que se van a ir desarrollando también por este medio. Muchas gracias, queridos colegas, por su atención. Espero haber sido de satisfacción para muchos referente a lo que yo he aprendido en este curso que he realizado el año pasado y pues he querido sintetizar, aunque no crean así, sintetizar a lo más mínimo y lo más puntual para que sea de fácil digestión para nosotros. Gracias por su atención, pues 1.000.000 de gracias y pues presto a escuchar sus opiniones y críticas constructivas. Muchas gracias. Muchas gracias, profe Mirko. ¿Alguien tiene alguna consulta? Hola. La manito, profe. Ay, perdón. Ya, continúa nomás, profe. Es que como nadie decía. Ya puedo hablar, ¿no? Sí, profe. Sí, adelante, profe Franz. Ya, sí, muy interesante lo que has hablado.
Sin embargo, no sé cómo decir, pero hay algunas personas que tienen una voz muy alta, como decías, ¿no? Que según dices no es bueno, también una voz demasiado alta. También hay otro problema, ¿no? Y eso va conmigo, la expresión facial que uno tiene. A veces uno tiene cara de mago. ¿Y qué hacer con eso? Te ve el alumno y te tiene miedo, ¿no? Entonces habría que entrar en